mapa que empezamos a trabajar la semana anterior, ¿sí? Entonces, la semana anterior empezamos a trabajar sobre educación, ¿no? Como sobre trayectorias educativas y demás. Y todo esto que estuvimos conversando tiene que ver con los entornos personales de aprendizaje. Entonces, ahora sí le voy a pasar la palabra a Adri para que podamos hacer una bajada de todo esto que fuimos trayendo en el chat para articularlo con los entornos personales de aprendizaje y el recorrido que hicimos desde la semana anterior. Perfecto, perfecto. Un poco lo que hicimos es esto que les decía recién, no hizo falta editar tanto. Yo estuve acompañando la lectura que hacía Yami recién de sus aportes en el chat y surgió algo muy interesante para reforzar, no porque sea una novedad, pero que escribir ordena, sintetiza y hace que nos podamos expresar de una forma más clara. Eso apareció en el chat como una nota al pie, ¿no? No era el objetivo principal, pero me parecía interesante destacar esto como herramienta, que la tengan presente cuando hacen reuniones por Zoom, en distintos encuentros. Aparecen distintos ejes, ¿no? O sea, yo fui como anotando con crucecitas, con tildes en cada eje. Si bien es cierto que aparece la escuela como un lugar donde por supuesto se imparte saber, donde las personas en general en nuestras niñeces hemos aprendido cosas, aparece mucho la figura materna, todos los aprendizajes que hacemos directo de la figura materna. Aprendizaje que, como bien en un momento también decía Yami, no solamente son aprendizajes donde esa madre nos sentaba y nos decía, mirá, que puede haber existido la escena así también, por supuesto, pero en este caso nos surgió esto de, mirá, te voy a mostrar cómo se cose, o te voy a mostrar cómo se canta. Simplemente aparecían esas madres que hacían estas actividades y muchas de ustedes como acompañando esa actividad e ir incorporándola después con los años como propia, ¿no? Entonces aparece acá la idea de ese aprendizaje que no se detiene en la infancia y que no siempre es un aprendizaje explícito, donde ambas partes, digamos, quien enseña y quien aprende, son conscientes que este acto está ocurriendo, ¿no? Yami, vamos alternando, ¿no? Por supuesto, así no es un discurso único Sí, acá. claro, tranquila. Me parece que esto está bueno tenerlo en cuenta, lo habíamos conversado un poco la semana anterior, de cómo muchas veces vamos aprendiendo, cómo, o sea, siempre en realidad vamos aprendiendo sin saber que lo estamos haciendo, ¿no? Como en este recorrido vital, en este día a día, en esta cotidianeidad, vamos aprendiendo por el contexto, por las personas que tenemos al lado, ¿no? Y no es un aprendizaje en el que uno se sienta a una clase, ¿no? Sino que es un aprendizaje más de el día a día. Y qué lindo que es poder, o por lo menos a mí me parece lindo, poder rescatar estos aprendizajes y poder ponerles un nombre y traerlos hoy acá, ¿no? Por decir, mira, yo aprendí esto en tal momento, ¿no? Como por ejemplo, a mí yo lo del mate lo dije muy sinceramente y tengo el recuerdo de ser muy chiquita y prepararme mis mates y aprender a calentar el agua en la pava, que no fue algo que alguien me enseñó, lo fui aprendiendo porque lo fui viendo cómo lo hacían, ¿no? Y fui escuchando el ruidito del agua también, que esto también surgió. Nadie me lo enseñó, sino que fui aprendiendo con la experiencia, como traía Graciela, ¿no? Que ella va aprendiendo a hacer las manualidades, que va probando, ¿no? Como hay algo también del aprendizaje en el prueba y error, o a veces prueba y de nuevo prueba, ¿no? O a veces prueba y algún cambio, como pasa también en la cocina, ¿no? Como de ir encontrando en esos recorridos, que acá me adelanto un poquito, pero que no son tan lineales, ¿no? Sino que hay unas curvitas, unas contracurvas, ¿no? Hay como algunos ahí movimientos en los que yo voy acompañando o me va acompañando ese recorrido, ¿no? Sí, aparece esta idea de prueba y de error, aparece esta idea de sorpresa, y yo mientras les miraba los rostros, mientras ustedes escribían, también aparecía algo de mucha, no sé, voy a decir la palabra, aunque suena un poco pretenciosa tal vez, pero de paz, ¿no? Había una tranquilidad, un clima se generó de silencio y de placer.
¿no? Y pensaba esto asociado al aprendizaje como una experiencia placentera. Y acá nos atrevemos a decir, al menos yo, eh, que necesariamente tiene que ser placentera. Para mí la condición que sí o sí tiene que estar en cualquier proceso de aprendizaje es el placer. Por supuesto, esto no quiere decir que también va a haber aspectos fatigosos, va a haber aspectos donde nos va a generar mucha ansiedad, emociones encontradas, requiere de un monto de energía enorme, pero el placer tiene que estar ahí. Y esta idea de la búsqueda, el aprendizaje como algo que no empieza y termina en determinado momento y en determinado acto consciente, sino que es un proceso que nunca se sabe bien ni cómo empezó ni cuándo termina, ¿no? El aprendizaje, que me parece que acá apareció mucho eso, ¿no? Como algo de que hay que buscar. Alguien usó una palabra muy interesante ligada al aprendizaje, que es el devenir, ¿no? El devenir que acá, como decía Yami, ¿se acuerdan que habíamos hablado bastante el encuentro anterior en relación a tratar de conceptualizar qué era la matriz educativa? ¿Se acuerdan? O la matriz educacional. Y hablamos, bueno, de aquellas cuestiones que nos van formateando de alguna manera y cómo nos relacionamos después ya en la vida adulta con el saber y con aquellas personas que detentan ese saber, con las instituciones, etcétera, etcétera. Y tal vez lo que apareció mucho en el encuentro anterior era esta matriz como algo, no porque lo sea, pero quedó como una idea de algo fijo, de algo de la estructura, como algo que se formaba alguna vez y que después íbamos a arrastrar, digamos, cual un carro toda la vida. Y nos gusta mucho con Yami el enfoque pedagógico que plantea la educación permanente, que es un enfoque de la pedagogía, y que es muy interesante cuando lo relacionamos en la adultez, con las personas adultas y adultas mayores, esta idea de trayectoria educativa y por supuesto de trayectoria vital, donde ya no es una línea que podríamos dibujar, ahí Graciela seguro que la está viendo en dibujo, ¿no? Esta capacidad de poder ver en dibujo, que interesante, ¿no? De poder las palabras pasarlas a un dibujo. En vez de ver esa línea recta, la trayectoria nos permite pensar otras composiciones gráficas distintas, más complejas, que pueden ser espiraladas, que pueden ser como ese mandala que veo ahí atrás, por ejemplo, ¿no? Que puede ser el infinito, pueden ser tantas cosas, con cortes, con curvas, con ascensos, con descensos. Ya no es esa línea, ¿no? Como cuando estudiábamos historia, ¿no? Y nos ponían, en 1500 pasó esto, en el 1600 pasó esto. En una trayectoria vital el dibujo está en permanente formulación. Y Sí, y también aparecen, está, sí, ay, perdón, sí, chiquitito, sí, está bueno también pensar esto de la matriz, que a veces la palabra matriz nos lleva a algo, como decía Adri, quieto y fijo, y también como algo, vieron que la matriz es como, bueno, me moldeó de una forma y entonces soy así, ¿no? Entonces, si mi matriz es esta, yo soy así, ¿no? Y como vieron esa gente que dice, ah, no, yo soy así, ¿no? Como esta idea de, bueno, poder pensar que uno es y va siendo todo el tiempo, ¿no? Por supuesto que va a haber cosas de la personalidad, del contexto y demás, pero también pensar en esto como un movimiento permanente, no solo en la educación, sino en la construcción de la subjetividad y de la personalidad de cada persona. Que no hay una matriz única en la que yo, bueno, me moldeé de esta forma y quedó así, sino que hay una trayectoria que me va modificando, que me va puliendo, ¿no? Que me va haciendo algunas curvitas, que me va moldeando de distintas maneras. Perdón, Adri. no, por favor. Aparece también mucho, además de la madre, del padre, de otras figuras, digamos, del núcleo familiar más cercano, más directo, de donde aprendemos, y son ahí las primeras identificaciones, también aparece una vecina, ¿no? Aparece ese otro círculo que ya es un poquito más, lo podemos poner en un segundo plano, porque ya no es el más cercano, pero es el que le sigue, ¿no? Ahora, pensaba también,
Aparecen las instituciones en forma de talleres, ¿no? Que también se habló de talleres de arte, de talleres literarios o lugares donde aprender tejido, aparece el encuadre del taller, ¿no? Como muy interesante también. Y aparece también esta idea de que otras personas, como decíamos al comienzo, sepan o no, nos transmiten y transmitimos, ¿no? Entonces, no solamente lo que hoy podemos compartir esta tarde como saberes propios, intervinieron instituciones, no importa si formales o no formales, pero intervinieron distintas instituciones, espacios, también hay otras personas que intervienen en ese proceso. Y es interesante pensar que hoy, como personas adultas, podemos dar cuenta, en algunos casos tal vez es más fácil, en otros más complicado, pero podemos dar cuenta hoy de que ese proceso se produjo en ese momento, como que era necesario, este transcurrir en esta trayectoria vital para poder hoy ser consciente que hemos aprendido de esas personas, que tal vez no eran las maestras, los maestros, sino que eran personas que estaban allí alrededor nuestro y que nosotros alternábamos con ellas, y hoy podemos dar cuenta de que fueron muy significativas en ese proceso de aprendizaje. Y hoy, porque bueno, la pregunta era esta, pero también podríamos jugar en otro momento, ¿a qué pensás que los demás aprenden de vos? Y tal vez aparece lo mismo, pero también tal vez aparezcan otras cosas, ¿no? Que no aprendimos de otros, pero que tal vez los demás ven en nosotras, ¿no? Qué importante siempre esos saberes que circulan entre las personas. Y la vez pasada habíamos empezado a hablar un poco del entorno personal de aprendizaje. No sé si se acuerdan que habíamos hecho como dos grandes divisiones. Por un lado, donde estaba la tecnología con todo el caudal de información, esto que señalaba Flora, yo soy buena investigando, buscando en internet, valiéndome de todo lo que es la web 2.0. Por un lado está eso, las instituciones formales e informales, y por otro lado, no es que estén separadas, pero para analizarla, están los vínculos personales, que son, como lo vimos acá, ustedes mismas lo fueron escribiendo, son protagonistas en estos procesos. Ahora, yo hace un ratito les decía, bueno, qué importante es lo que los demás a veces nos hacen saber de nosotras mismas que no sabemos, ¿no? Mirá, yo te vi bailando ricudín y bailás bárbaro, y a lo mejor vos fuiste medio de prepo porque alguien te mandó y pensabas que eras una patadura bárbara, ¿no? Eso es un ejemplo positivo. Ahora, la invitación también es pensar, cuando uno dice el don natural, que ahí apareció y yo hice un chiste con ese juego de palabras, los dones naturales, ¿cuántas personas también pueden haber aparecido consciente o inconscientemente y habernos dicho que éramos buenas o no para tal o cuales cosas? Así como está digamos, esa afirmación desde el lugar positivo, también nos condiciona en forma negativa. Una maestra, una madre, un padre, un hermano, una amiga que te diga, vos para eso no te veo, y bueno, después va a estar lo que cada una hace con eso que el otro dice, ¿no? O mandatos familiares, o mandatos culturales. Y en este caso, personas mayores, adultas, también nos pueden llegar a decir, sos muy grande para eso. Entonces, fíjense cómo esa mirada, ¿no?, tiene esa doble vía. Nos ayuda a descubrirnos, pero también muchas veces nos condiciona. Totalmente, esto pasa mucho con el arte, ¿vieron? Como que es bastante común esto de decir, tiene un don para la pintura, un don para la música, un don. No, es como que bueno, quizás hay gente que nace con mayor predisposición, por decirlo de alguna manera, pero la realidad es que la gran mayoría lo compone el contexto, ¿no? Yo siempre me creí, acá les hago una referencia personal muy chiquita, pero yo siempre me pensé como muy mala dibujando y pintando y demás, y la verdad es que es algo que me gusta un montón, y creo que me lo creí así y no me lo fomentaron nunca, entonces lo fui construyendo así, pero ahora lo estoy trabajando para poder revertirlo porque es algo que me gusta hacer.
Entonces se fue construyendo esta idea de que no soy buena para esto, de que no tengo este don, pero en realidad quizás no era algo que había nacido naturalmente conmigo o no, sino que era cuestión de incentivarlo un poco, ¿no? Sí, Ahí acá, surgió también, sí. sí. Y esta idea también también que todos podemos enseñar y todos podemos aprender, por supuesto no de todo y de cualquier cosa. Justamente recién la estaba leyendo a Eva en el chat que decía, hay gente que me dijo que les ayude en tecnología y eso se lo debo a ustedes. Ahora, acá está esta cosa, ¿no? De doble vía otra vez. Como alguien que participó, en este caso Eva, participa de un taller y se afianza con algunas herramientas que ya tenía y aprendió otras, pudo a su vez transmitir eso que aprendió a otra persona. Entonces, esta idea que viene mucho de la educación permanente, de la educación para toda la vida, tiene que ver con ser agentes de aprendizaje y agentes de enseñanza, sobre todo con aquellas cosas que tienen que ver no con los saberes a lo mejor formales, más allá de que cada una de ustedes puede dar cuenta de sus saberes formales y enseñar sin duda, pero me refiero cuando tenemos que trabajar sobre cuestiones relacionadas a prejuicios, y acá viene otra vez, ¿no?, esta articulación que siempre surge, que es con ser una mujer mayor, ¿no? Eh, Ahí se puede enseñar mucho y se puede aprender mucho, ¿no? Desde un lugar protagónico, ¿no? Y no diciendo al otro cómo tienen que ser las cosas, simplemente mostrándose tal cual son, ¿no? Y eso ya va a dar por sí sola cuenta de la diversidad, cuando hablamos de personas mayores, de la diversidad que implica, ¿no es cierto?, hablar de personas mayores, y en este caso de mujeres mayores, porque hoy, bueno, somos todas mujeres mayores. Esto de que está mal o que está bien y que decía Yami relacionado con el arte, también pasa mucho con la tecnología, ¿no? Eh, Hay evidentemente disciplinas que, donde depositamos con más facilidad, ¿no?, en otros y no en nosotros ese saber, ¿no? Para enseñar solo se necesita saber transmitir los conocimientos. Sí, el tema es ahí, bueno, en ese transmitir, tener en cuenta siempre de que es un intercambio entre personas. La enseñanza y el aprendizaje, verlo antes que nada como un vínculo. Hoy el taller, si le tuviésemos que poner un título, tal vez sería vínculos, porque el aprendizaje es un vínculo. No es alguien que transmite a otros conocimientos. Eso puede ser una parte, pero muy chiquitita, de un proceso mucho más complejo y mucho más humano, donde hay realmente un intercambio, no hay una transmisión unilateral. Está bueno esto que traes, Adri, también relacionado a lo que había surgido al principio del deseo también, ¿no? Y del disfrute en el aprendizaje, perdón, que si bien uno aprende, como hablábamos antes, a lo largo de la vida, en distintas situaciones con distintas personas, hay algo del deseo y del disfrute en el conocimiento que también se da de acuerdo al vínculo que yo establezco con la otra persona, ¿no? Como que es una combinación de un montón de factores, ¿no? Como que esto está bueno cuando yo tengo, hay algo más del vínculo que de cómo se comparten estos conocimientos o estos aprendizajes o estos recorridos, que de la persona que detenta el saber y que estudió mucho más que yo y entonces me puede compartir todo esto, ¿no? Como que hay algo más de la horizontalidad, si quieren, en este punto y de cómo está quien transmite y quien recibe, que está en constante movimiento, ¿no? Y esto no es por ser demagógica ni nada por el estilo, ustedes saben que no son nuestras formas, pero para mí, en este contexto, todas estamos todo el tiempo aprendiendo, ¿no? Como que nosotras les contamos algo, pero también ustedes nos traen desde sus experiencias, de sus recorridos y de sus propias trayectorias, cuestiones de las que nosotras mismas vamos aprendiendo y vamos repensando también las formas del taller. Digo, este ciclo nace un poco también desde ahí, desde escucharlas, ¿no? Y desde ir pensándonos también. Como que eso está en constante movimiento, ¿no? Este lugar de enseñanza, aprendizaje, de
constante cambio de roles, podríamos pensar, en algún punto. Cuando nosotras Bien. le ponemos el título Nuevas formas de aprendizaje, un poco nos reíamos con Yamila, porque decíamos, bueno, no podemos poner un título que diga nuevas formas de aprendizaje, pero no tan nuevas, no quedaba bien. Además de ser muy largo, no quedaba bien, no se iba a entender el chiste. Pero lo cierto es que no son tan nuevas. Quizás sí, después, bueno, nos podemos meter más con eso, qué pasa hoy, ¿no? En este contexto, con la tecnología, cómo se resignifica ese concepto de entorno personal de aprendizaje, que en realidad van a ser en Inglaterra, ¿eh? No, no ahora, hace 20 años. En el 2001 hubo un señor que se llamó Olivier Iliber, ¿eh? Que empezó a utilizar ese concepto y se refería al aprendizaje a través de toda la vida. Entonces, con ese enfoque que la persona no aprende solamente en los lugares formales, que sería la escuela, primaria, secundaria, universitaria y en todo caso después los posgrados, sino que el aprendizaje va mucho más allá. Y por supuesto hay una pata muy importante, que son las instituciones formales educativas. Siempre digo, bueno, a ver, no estamos diciendo que cualquier persona puede ser cirujana o cirujano porque todos aprendemos de todos, entonces yo ahora termino este taller, agarro un bisturí y voy y lo opero a mi esposo, ¿no? No es esa la idea. O sea, cuando planteamos esto es una mirada mucho más abarcativa, que no va en detrimento de la expertez, de la especialización, ¿no? De la formación que requiere cada disciplina, no va en contra de eso. Pero sí que evidentemente esto va a abarcar mucho más que ese proceso. Y el proceso de aprendizaje, decimos que es fundamental que exista el placer. Y fíjense que tal vez en los momentos productivos, al menos en la sociedad en la que todavía vivimos, ¿no? En el lapso productivo de una trayectoria de vida, productivo llamo en los términos de mercado, una persona activa laboralmente, eso quiero decir, no estoy de acuerdo con esa segmentación, pero es la que ocurre. Parecería que el placer queda un poco de costado porque lo que importa es, bueno, la subsistencia, ¿no? El hacer una carrera, el hacer por eso se llama así, justamente, carrera, ¿no? Una trayectoria laboral sería, ¿no? Lograr ascensos, lograr crecimientos, que no está mal, pero digamos, parecería que el placer queda un poco ahí a un costado. Tal vez en la infancia no, en la infancia si tuvimos suerte de tener ámbitos, ¿no? Donde el placer fuese algo con lo que se jugaba permanentemente, el aprendizaje era un juego. Y fíjense que ya en este momento de la vida, ¿no? En la adultez, en la plena adultez, parecería que podemos volver a conectarnos con ese placer. Y esta es la buena noticia, o sea, si bien es malo a veces que haya un sistema que excluye, tal vez lo bueno es cuando nos prestan un poco menos de atención, donde otra vez pueden florecer aquellas flores que dejamos a un costado, ¿no? Entonces, no es casual que en la madurez volvemos a reencontrarnos con ese placer en el proceso del aprendizaje, porque tal vez ya no lo tenemos que hacer por un mandato familiar, ya no lo tenemos que hacer porque tengo que demostrarle a los demás que puedo, que sé, porque necesito. Hay una elección que puede ser más consciente o menos consciente, pero hay algo de decir, yo quiero, estoy acá porque tengo ganas. Y eso no hace que el aprendizaje sea menos riguroso, menos comprometido. Al contrario, cuando está comprometido el placer y la decisión, y agárrate, ¿no? Porque seguramente en ese proceso de aprendizaje van a pasar muchas cosas, porque está comprometida, ¿no? La persona. Ya no es por los demás, ya es porque tengo ganas. Totalmente, ahí hay mucho potencial, ¿no? Como que podemos ver ahí, yo les veo las caritas, las veo haciendo así que quiero pensar que estamos
más o menos en la misma sintonía, y me parece que eso está buenísimo. Un poco la idea, y como que ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Estamos en el último ratito de taller, de pensar también estos temas, tiene que ver con esto, ¿no? A veces una cuando piensa en educación, o bueno, en aprendizajes y demás, sobre todo la palabra educación, piensa en la escuela, entonces piensa en una cierta edad, ¿no? Como bueno, de los 5 a los 17, 18 más o menos, ¿no? O cuando va a la facultad, pero como que a veces como nos lleva a un lugar físico muy concreto, que es un lugar donde yo voy a estudiar cuando hablo de educación. Y lo que nosotras les queremos compartir desde este lugar, y que también lo hicimos en el podcast, que la semana pasada les recomendamos que escuchen, y si no lo hicieron, insistimos en que está bueno también que lo hagan, porque hablamos también de estos temas, que la educación es a lo largo de toda la vida, y no tiene que ver con decir, bueno, yo siempre, como decía Adri, yo siempre aprendo, y entonces sí, siempre aprendo y demás, pero acá en lo concreto, ¿no? En cómo nos relacionamos con estas formas de aprendizaje, cómo nos vinculamos, qué elegimos hacer, qué elegimos no hacer, qué nos da placer, dónde está puesto nuestro deseo, qué elegimos ahora darle un lugar que quizás en otro momento no fue posible, ¿no? Como esto que yo les contaba del dibujo y la pintura, por ejemplo, en mi vida, que bueno, yo ahora quizás le puedo dar un espacio que en otro momento no pude, ¿no? O desde otro lugar, cómo lo voy vivenciando ahora que soy más grande también, ¿no? Cómo lo voy transitando. Entonces, nos parece interesante como ir reflexionando acerca de estos temas, más allá de la educación formal que cada una pueda tener y más allá del recorrido formal de escuela, universidad o lo que sea que tenga, sino más en lo concreto de, bueno, cómo vamos aprendiendo distintas cosas y que no sean lugares enquistados, ¿no? Como esto que hablábamos de la matriz. Que no sea un lugar en el que, bueno, queda como forjado y quieto, y entonces yo si llegué hasta acá y no pude hacer esto, entonces ya no voy a poder hacerlo. Y bueno, y cómo eso se va transformando también, ¿no? Y cómo voy encontrando distintas cosas para las que soy buena también, y que no tienen que ser necesariamente, como decía Adri, productivas, en el sentido de la producción de capitalista, por decirlo así rápidamente, ¿no? Sino como más vinculadas al placer y al deseo. Nos quedan los últimos 5 minutos, Adri. ¿Algo más que tengamos para cerrar? Sí, tal vez podríamos, para cerrar, si están de acuerdo, podríamos abrir los micrófonos por si alguien se quedó ahí cortita y quiere decir algo, va a ser muy breve. Y bueno, y decirles que en próximos encuentros vamos ya, que tenemos bastante ya desmenuzada toda esta parte del aprendizaje y del entorno personal, empezar a ver qué pasa, porque esto estamos hablando que fue desde siempre. ¿Qué pasa con la llegada ya definitiva para quedarse de la tecnología en este proceso? ¿No? ¿Y qué pasa con la persona? ¿Qué pasa con cómo nos vinculamos con eso y cómo se va transformando ese entorno? Y ahí vamos, por supuesto, a problematizar esto. Vamos a ver los pros y también vamos a ver cuestiones que también tal vez tengamos que estar atentas y empezar a trabajar sobre eso, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en este contexto hoy? Abrimos, ¿te parece, Yami? Ya nos despedimos con el micrófono abierto. Agitando la mano, Marina la vi recién, después estaba Raquel, Yoyana, Berta, pero bueno, vamos cortito, así nos podemos escuchar. Sí. Vamos con Marina primero. Bueno.